Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Bendiciones para todos, les habla la pastora Verónica Ponce desde New Jersey en los Estados Unidos, compartiendo y continuando un poquito más con la serie Vayan y hagan discípulos. El día de hoy tenía preparado para ustedes el recordar la hermosa ordenanza de Jesús en Mateo 28 del 18 al 20, donde nos dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues por lo general este pasaje se le denomina la Gran Comisión, y los cristianos pues tendemos a centrarnos en ese aspecto evangelístico cada vez que lo leemos. Sin embargo, pues la comisión en realidad es hacer discípulos, no simplemente ganar creyentes. Nosotros debemos de entender que nuestro trabajo en el contexto del señorío de Cristo es parte del cumplimiento de la Gran Comisión y se nos ha dado órdenes de avanzar. Entonces debemos llevar las buenas nuevas a todas las naciones, bautizando a los que creen y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, dice el Señor. Como mandato principal, hoy podríamos mencionar en esta ordenanza 3 verbos que están subordinados al mandato principal de un discípulo, y podemos mencionar 3: ir, hacer y enseñar. Todos podemos ser discípulos del Señor, pero aquí tenemos que tener claro que no hay límites de edad, de género, de origen étnico o llamamiento. Pero si la pregunta es ¿cómo? Entonces somos verdaderos discípulos, y la respuesta es clara: yendo a las naciones, haciendo discípulos y enseñándoles los mandamientos de Dios. Cuando empezamos a analizar este primer punto de ir a las naciones, nosotros sabemos que si cada cristiano que ha recibido a Cristo verdaderamente pusiera su fe en el Señor Jesús y creyera con todo su corazón y cumpliera su mandato, sabríamos que en un corto tiempo pues todas las personas alrededor del mundo habrían escuchado ya el Evangelio. Si estas personas, si estos creyentes, si estos cristianos se hubieran comprometido, dejarían de gastar tal vez mucho su tiempo, dinero en cosas temporales y sin valor, y tal vez lo usarían para alcanzar lo que Dios nos ha ordenado. Pero sin embargo, muchos de los creyentes prefieren quedarse en la zona de confort, disfrutando de lo que reciben del Señor, sin comprometerse a extender ese reino de los cielos donde quiera que vayan. Muchas personas escuchan la palabra discípulo, ¿no? Y piensan que solo significa ser un seguidor. Pero más el auténtico discipulado es una condición, es un estado de ser. Esto indica que más que aprender y aplicar a una lista de atributos personales, los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser. Pedro nos hace una invitación a ser discípulos del Salvador. En 2 de Pedro 1:5 nos dice: vosotros también por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Aprendemos aquí que la fe en el Señor Jesucristo es la base, y medimos nuestra fe por lo que nos lleva a hacer, por nuestra obediencia. Dice también en su palabra que si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Esto no quiere decir más que la fe es un catalizador, o sea, un agente de cambios. Sin obras y sin una vida virtuosa, nuestra fe no tiene poder para activar el discipulado. De hecho, está muerta. Y aquí explica el por qué la Gran Comisión no ha sido realizada completamente. Aunque hay millones de cristianos en el mundo, el número verdadero de discípulos que se somete a obedecer a Jesús es mucho menor. La mayoría de cristianos no se preocupa por hacer discípulos en cada lugar que va, porque simplemente de pronto no se quieren comprometer a obedecer el último mandamiento del Señor. Y por ende siempre, en muchos casos, usted escuchará que ponen excusas tales como: ese no es mi ministerio, yo no me siento guiado en esa dirección, o este no es mi llamado.
Entonces, por ende, por esa reacción, siempre habrán ovejitas que estarán siempre ansiosas esperando ser tomadas en cuenta para ser discípulos a todas las naciones. Pero el segundo punto también es claro, cuando nos lleva el Señor y nos da en este mandato el hacer discípulos para las naciones, nos recuerda en Filipenses 4:9, donde nos dice claramente: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. La Gran Comisión no se limita a solo formar discípulos individuales, sino también involucra el llevar a cada creyente a tener una relación con otros. O sea, en un contexto de pronto de una comunidad local de creyentes, quienes abiertamente, claro que sí, se han identificado con Cristo por medio del bautismo. Y nosotros, claro que podemos hacer discípulos en todo grupo étnico del mundo, pero la tarea no fue únicamente otorgada a los primeros discípulos, sino también a todos los que vinieron después de ellos. Jesús les dijo que enseñaran a sus discípulos a guardar todo lo que Él les había enseñado. Entonces, cada discípulo de Jesús de alguna u otra manera tiene que estar involucrado con el discipulado en las naciones. Jesús lo ordenó, y si Él lo ordenó, ¿por qué yo tengo que pensar que es imposible hacerlo? La palabra naciones muchas veces también nos confunde un poquito, decimos naciones, o sea, no hay una dirección en específica, sino es una palabra muy general, pero si vamos al griego, la palabra naciones significa todos los pueblos, ¿no? Así que ir a las naciones no significa ir a un solo país, o tampoco significa hacer misiones nada más extranjeras. La palabra naciones tiene al menos dos connotaciones y significa grupo de personas también que pueden hablar el mismo idioma o vivir en la misma zona. Entonces, si podríamos hablar de una forma más simple en la que Jesús nos quiere explicar acerca de lo que significa ir a las naciones, sería simplemente que está diciendo que llevemos las buenas nuevas a todos. Es no dejar de hacer lo bueno, no cansarnos y hablar de Él donde quiera que vayamos. Por eso viene el tercer punto que nos dice enseñando el compromiso a las naciones. Y esto nos recuerda en Mateo 28:20, donde nos dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos estar en un constante crecimiento, eso es lo que Dios quiere. Quiere obrar a través de nuestra vida, pero no podrá hacerlo hasta que primero obre en tu vida y obre en mi vida. Entonces, cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida, Él nos usa para bendecir la vida de muchas personas. Somos sus representantes, somos instrumento y Él quiere que a través de nuestra vida mostremos sus enseñanzas. Entonces todos hemos sido llamados a servirles al Señor, no simplemente aquellos que eligen ser pastores o quieren vivir en liderazgo o quieren aprender la palabra de Dios para enseñarla. El llamado es para todos, a dar las buenas nuevas de Cristo donde quiera que vayamos. Recordemos que la obra de Dios no es nuestra. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. Pero muchas veces la razón por la que muchos de nosotros le sacamos tantas excusas a Dios para comprometernos con Él es porque creemos que es en nuestras fuerzas que se hacen las cosas. Y Jesús es claro que nos dice que no nos preocupemos ni nos cansemos de hacer lo bueno. Dice, y he aquí, la palabra más clave es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que eso tiene que quedar muy marcado en nuestra vida. La obediencia a la palabra de Dios es fundamental para que nosotros podamos cumplir con el propósito que el Señor nos ha creado, ¿no? Y ir a las naciones es algo fundamental como parte de extender el reino del Señor aquí en la tierra y confiar totalmente en que Él estará con nosotros hasta el último día y que Él será el que nos guíe a hacer ese cumplimiento una realidad, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a orar y oremos juntos para que nuestro Padre Celestial sea Él guiándonos a toda verdad. Nosotros, Papá Dios, estamos muy agradecidos de que siempre extiendas tu misericordia para con nosotros. Gracias por habernos dejado esa hermosa carta de amor para nosotros a través de tu palabra, donde nos muestras qué quieres hacer en nosotros y qué quieres hacer a través de nosotros. Nos has llamado a adorarte. Y ese es el único propósito de nuestra vida. Y solo podremos hacerlo correctamente porque tú, bendito Dios, estás con nosotros.
porque tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias te damos, bendito Dios, por ese hermoso mandamiento, por esa hermosa ordenanza que nos dejaste, Señor. El salir de nuestra propia zona de confort y no solo pensar en lo que nosotros necesitamos, sino de ir y hacer tu voluntad, de ir y no cansarnos de hablar de ti donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, sé tú guiándonos, sé tú mostrándonos el camino y sé tú fortaleciéndonos cada momento para no cansarnos jamás de hacer lo bueno y sobre todo hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.